Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por la atención a mi canal y a este vídeo. Te lo agradezco mucho. Hoy, hoy te voy a hablar de un caso muy concreto. Es de una real cédula que se llamó de Gracias al Sacar, que es del 10 de febrero de 1795. Quiero que pongas mucha atención en el año. La fecha me da igual, puede ser 10 de febrero o, no sé, 14 de octubre, me importa. Pero 1795. Es decir, la colonia ya estaba muy cerca de su final. No es la parte así donde el imperio estaba más fuerte, ni muchísimo menos. También es una época en la que date cuenta de que el mundo estaba evolucionando mucho. Por un lado, ya se había producido la independencia de los Estados Unidos, en donde se había invocado en su declaración de independencia el derecho que tienen todos los hombres de buscar la felicidad y que de alguna manera proclamaba que todos somos iguales, aunque en realidad incluso en Estados Unidos unos eran más iguales que otros. Pero bien, eran nuevos vientos de cambio en el entorno social. Las cosas no cambian radicalmente de la noche a la mañana. También ya se había producido la Revolución Francesa y habíamos hablado de la libertad, igualdad y fraternidad. Entonces el mundo como que estaba en un gran cambio. Y por eso te digo que tengas presente que esta real cédula, es decir, era una ley, es de 1795, que se supone que era una época un poco más adelantada y más moderna. Bueno, pues esta cédula regulaba la posibilidad de que los pardos, no te voy a contar lo que son los pardos, de que los pardos pudieran acceder a limpiar su nombre. Bueno, aquí viene mi gata. Un saludo. Entonces, los pardos pudieran cambiar su calidad de pardos y pasar a ser blancos. Y bueno, y que luego también incluso algunos podían llegar a acceder al título de don, o sea, pasarse a llamar don Dionisio o don Diego o don Luis. Bueno, y todo esto obviamente pues siguiendo unas regulaciones y demostrando que uno era una persona muy buena, muy honesta, muy cristiana, muy sensata, caritativo, etcétera, etcétera, muy patriota y además que pagaba una importante cantidad de dinero para conseguir esta clase como de elevación social, ¿no? Bueno, esto que bueno, pues es curioso, pero esto lo que nos da a entender es lo siguiente. Y esto realmente vuelve a dejar en claro que la leyenda rosa nos miente, pero ya es que nos manipule. No es que a veces tergiverse un poco sino que simplemente nos miente cuando dice que todos éramos iguales en la colonia. No, no, absolutamente no todos éramos iguales. Había clases altas y clases bajas. Bueno, pero esto me dirás, Dionisio, esto pasa en todas partes, esto pasa incluso en la actualidad. Sí, de acuerdo, pero al menos legalmente en la actualidad no hay nadie que te prohíba que por ser de tal clase social te cases con una persona de otra clase social, o no hay nadie que te prohíba ir a la universidad o hacerte cura o dominico porque eres de una determinada clase social. Y esto es exactamente lo que te cuentan en un documento cuyo enlace te voy a poner aquí al final, debajo del vídeo. Es lo que te cuentan exactamente qué es lo que sucedía. ¿Por qué un pardo quería llegar a ser blanco? Pues porque le concedía más derechos, es decir,
el pardo tenía una serie de limitaciones muy importantes. Bueno, y ahora sí, ¿y qué era un pardo? Pues en resumidas cuentas, alguien que no era blanco. Es decir, alguien que no era hijo, nieto, bisnieto, tataranieto y extracontranieto descendiente de españoles, ¿no? Claro, también en esto había sus diferencias, ¿eh? Es decir, también había una alta aristocracia española, que si llegaban a las Indias, pues no sé, un señor emparentado con el duque del Infantado, me invento, por decir algo, oye, este sujeto era first class, ¿eh? Era la creme de la creme. Un señor que también fuera duque o marqués o lo que sea, pero que ya fuera nacido en las colonias, estaba por debajo. Es decir, no era igual de noble, es en absoluto. Es decir, la first class eran los nacidos en España. Después venían aquellos que eran nacidos en las Indias, aunque tuvieran títulos nobiliarios, aunque los tuvieran. Porque en el fondo la aristocracia europea los consideraba de inferior calidad, ya que ellos no venían de una antigua dinastía, sino que ellos eran descendientes de aquellos delincuentes que habían invadido las Américas y se habían hecho ricos a punta de saquear, matar y destrozar todo, y que con esas riquezas pues habían comprado un título de nobleza, pero que ellos de por sí no eran nobles, no eran gente de sangre azul, eran plebeyos que se habían encumbrado legítimamente, pero desfachatadamente, indecentemente, se querían igualar con la rancia antigua aristocracia descendiente de los godos. Aquello era realmente insufrible. O sea, un señor que tenía un pedigrí de nobleza que venía desde el siglo IX, entonces realmente soportar a un aristócrata de México, de Lima o de Caracas era casi insufrible. Lo hacía por buena educación, pero lo evitaba siempre que podía y trataba de dejar muy claro de que no estaban al mismo nivel. Cosa que a la aristocracia local latinoamericana los ponía furiosos. Y en buena parte es una de las muchas razones por las que se llegó a la independencia, porque estos señores sabían que nunca iban a ser aceptados como iguales en Europa. Bueno, entonces, pues, luego dentro de los blancos, como te digo, estaban los que eran blancos plebeyos, es decir, un español que se había subido en un barco, a veces incluso hasta de contrabando, ilegalmente, o había llegado como marinero, y una vez que llegaba como marinero desertaba del barco y se iba a buscarse la vida por donde fuera, y entonces, pues este señor, que era un absolutamente don nadie, o sea, era un pelagatos, como se dice en España, pues ya por el solo hecho de ser blanco, ya en las Indias ya estaba en otro nivel, ¿eh? En otro nivel. Desde luego, no estaba al nivel de los aristócratas ricos, ¿no? Eso por supuesto que no, pero no era un pardo. Oye, y la diferencia era importante, es decir, tenía muchas más puertas abiertas que un pobre pardo infeliz. Entonces, aunque este blanco que llegaba, pues tenía que acabar dedicándose pues, a oficios cualquiera, ¿no? Puede ser, qué sé yo, campesino, se conseguía unas tierras, que desde luego nunca las hubiera tenido en España, se conseguía unas tierras y ya era propietario de unas fincas y trabajaba algo, o era comerciante, o era lo que sea. Y si eran trabajadores y despabilados, etc., llegaban incluso a hacerse ricos. Y entonces, pues a lo mejor incluso haciéndose ricos trataban de comprar algún título de nobleza, pero la aristocracia colonial tampoco los veía muy bien, ¿no? Por ejemplo, esta es la historia de Francisco de Miranda, el prócer de la independencia de Venezuela, que
Claro, era blanco, era completamente blanco, pero sus padres eran eso, eran lo que luego en algunos sitios se ha llamado blancos de orilla, es decir, que no eran blancos de alcurnia, que eran unos muertos de hambre, que a lo mejor, como le pasaba a Francisco de Miranda, su padre se había hecho rico y por eso pues Francisco de Miranda pues pudo tener estudios y viajar, etcétera, etcétera, pero eso no le sirvió de nada, porque luego cuando regresó a Venezuela con toda la buena intención de fomentar la independencia de su patria, pues resultó que no, que la superaristocracia no le aceptaba. Y hasta incluso pues acabó siendo traicionado y vendido por el propio Simón Bolívar, fíjate tú, por el propio Simón Bolívar, que él sí, él era de la altísima aristocracia criolla, lo que llamaban los mantuanos de Caracas. Bueno, pues entonces, fíjate que me estoy liando demasiado. Esta Real Cédula, que se llamaba Gracias al Sacar, levantó unas protestas increíbles entre la alta aristocracia. Y en el documento que te voy a poner aquí está pues todo el lío que se armó entre la aristocracia caraqueña, ¿no? Que decía, pero ¿esto cómo es posible? ¿Cómo va a ser que a unos infelices ahora les den esta...? Y una de las cosas que señala este documento, que es un documento académico, los documentos académicos no mienten, o al menos no mienten descaradamente, porque entonces no son publicados. Es decir, el profesor que ha hecho esa investigación trata de fundamentar sus afirmaciones y de no decir mentiras demasiado obvias, porque entonces no le van a publicar y eso significa que va a tener menos ingresos en su carrera universitaria. Por lo tanto, es bastante fiable lo que dicen, ¿no? Y entonces, pues, evidentemente una de las cosas que dice es que, claro, que cuando unos señores de estos conseguían que les hicieran blancos, pues por ejemplo ya podían ir a la universidad. Gran escándalo. Fíjate tú la mentira que nos han dicho constantemente los de la leyenda, no, que es que a la universidad van todo el mundo, o sea, decir, vamos, como que los hijos de Moctezuma se inscribieron rápidamente ahí a la Universidad de México, ¿no? Entonces, es una cantidad de idioteces francamente espectacular. Bueno, pues que sepas que eso, ¿no? que los pardos no podían ir ni a la universidad ni tener acceso al sacerdocio. Por lo menos tenían que ser blancos. Incluso este documento nos menciona el gran alboroto que tenía el Cabildo de Caracas, pues porque años atrás también el rey había publicado una cédula tratando de regular el trato a los esclavos. Y entonces, bueno, pues el asunto fue una cosa realmente muy discutida y se quejaban diciendo cosas como que la normativa real no hacía sino fomentar los altivos pensamientos de los pardos, motivando una nueva constitución diametralmente contraria y de funestas resultas. Si se ejecutaba la Real Cédula, el panorama a corto plazo sería sencillamente desolador, una cosa realmente terrible, ¿no? Entonces, bueno, incluso pues, el Consejo de Indias decía que, hombre, que de todas formas, mucho cuidado con cómo se aplicaba esto, dice, porque todos los pardos provenientes de mezclas infectas, viciadas, con malos ejemplos y conducta réproba, que por lo mismo se han considerado, se estiman y tendrán en todos los tiempos por indignos e ineptos para los destinos en que el estatuto, orden o práctica requieren de la nobleza y legitimidad. O sea, para que te des cuenta de la cantidad de mentiras que nos vienen. ¿No? Es que todos eran iguales, todos eran... y que no había límites de nada. Mentira tras mentira tras mentira. Y como yo no hablo por hablar, pues te adjunto el documento académico en donde tienes toda la información y las reales cédulas y la bibliografía y lo que te dé la gana como para sustentar esto. Y yo te pediría que
que lo uses, que lo publiques en tus propias redes sociales. Yo no tengo derechos de autor, yo no hago esto para ganar dinero, yo no te pido ni que me des dinero, ni que me hagas likes, ni que te suscribas, no te pido nada. Yo te pido, difunde esto, difunde la verdad, es con lo que más daño les hacemos a los mamarrachos de la leyenda rosa. Pues nada más, sé feliz, cuídate mucho, gracias por tu atención y hasta pronto, seguiremos hablando.